Afra, ¿cómo te suena a ti esta música? Mal. Me suena mal. De entrada, lo que no acabo de entender muy bien es el título del libro. ¿Cómo que esto no existe? ¿Cómo que esto no existe? A las docentes lo que nos preocupa es que el discurso de poner en el foco las denuncias falsas, que por supuesto existen, un 0,01% según el Consejo General del Poder Judicial, poner el foco en esto es desviar la atención de un problema social gravísimo que sabemos que existe. A nosotras nos preocupa la educación del futuro de esta sociedad, que son los niños y las niñas. Los pobres hombres revictimizados, los últimos casos de violencia machista, que llevamos muchísimos este año, que tenemos una media de 80 mujeres asesinadas cada año, de 3 violaciones, de 3 agresiones sexuales al día. Los últimos casos se sabe por los medios de comunicación que eran hombres que ya tenían denuncias previas de parejas previas por malos tratos. Sí. Es terrible la victimización que sufren, que no entran en la cárcel, que siguen haciendo su vida exactamente normal, siguen teniendo una pareja tras otra a la que maltratan, hasta que asesinan. O sea, que no funciona el sistema de protección demasiado bien. Es decir, cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Bueno, pues volvemos a las andadas. En Espejo Público han vuelto a tener un debate sobre el libro de Juan esta mañana y es lo que vais a ver ahora en el vídeo, ¿vale? Yo no sé, creo que lo de leerse el libro no va a pasar, pero bueno, eso lo juzgáis vosotros, que a lo mejor yo, ¿sabes? Tengo cierto sesgo. Lo que sí que me parece interesante es que le pongáis cara y voz a Antonia Carrasco, que me ha dado mucha alegría que la hayan llevado. Y eso, así la conocéis y la seguís y podéis ver todo lo que está haciendo, que creemos que está haciendo mucho bien. Venga, disfrutad el vídeo. 3 escoltas tuvieron que proteger la presentación del libro de Juan Soto Ibars. Esto no existe, es un libro, ya hemos hablado de él en este programa, sobre las denuncias falsas. Ante el ataque se te tuvieron que dar esos... sí, no pasó nada, pero hubo amenazas y tuvieron que poner seguridad. ¿Y cómo, nunca me había pasado a mí ¿Cómo esto. te encuentras? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, no pasó nada, ya te digo. Había, durante la semana anterior, la librería recibió amenazas por teléfono y un señor que fue allí a tirar libros y tal. Pusieron 3 personas de seguridad y la presentación fue una maravilla. Vamos a ver algunos de los tweets con los que te has encontrado. Sí. No te he visto decir nada de las últimas 3 mujeres asesinadas por sus parejas. Tu libro es lo mismo que tú, una mierda. Está bien. Ignorata Soto Ibars lleva 20 años intentando llamar la atención con 200 temas diferentes. Ahora claramente ha visto un nuevo filón en las denuncias falsas. O más peligrosos argumentos de extrema derecha del libro de Soto Ibars invisibiliza a las víctimas reales. El libro alimenta una narrativa donde las mujeres víctimas parecen sospechosas. Los agresores se presentan como posibles víctimas del sistema y la violencia machista queda diluida en conflictos de pareja. Qué cosas se dicen, ¿eh? Pues vente conmigo, porque vamos a reeditar y si te parece tenemos a Antonia Carrasco, una persona que conoces bien, para hablar de este asunto, pero también 3 mujeres sumamente críticas con tu Muy bien. libro. A ver si alguna lo ha leído esta vez. Pues a la vuelta hablamos con Antonia. Gracias, Antonia, y con todas ellas. Pues gracias, Gemma. Vamos a saludar a una persona que conoce bien Juan, es Antonia Carrasco, ella es presidenta de la asociación Gemma de Víctimas de la Ley de la Violencia de Género. Muy buenos días, Antonia. Buenos días. Y os días. quiero hacer una pregunta a Antonia y también a nuestras invitadas. Voy a empezar por Maricruz Garrido, ella es docente y feminista, representa a la asociación Dofemco, y también a Zuriñe Ojeda, vicepresidenta del Partido Feministas al Congreso. ¿Entendéis la cancelación que está sufriendo Juan? Que tenga que presentar... ¿Cancelación? Bueno, el libro está... hubo llamadas a la librería acogía esa gente a la que le gustaría que se tuviste que ir cancelara. con escoltas. Sí, hay gente a la que le gustaría. Vamos a llamarlo intento de boicot, ¿te parece, Juan? Sí, pero vamos a resaltar que no ha pasado, o sea, que no les ha salido. Que estás vendiendo mucho, me estás diciendo. Se está vendiendo mucho, claro, hay mucha gente afectada. Vale, pues Antonia. Antonia. En definitiva Juan no había llegado cuando estábamos en la puerta de la librería. ¿Sí? Había personas allí desde las 5 de la tarde. Juan no vio la cantidad de personas que había. Sí es cierto que se asomaron unas cuantas feministas, pero cuando vieron el aluvión de gente que había, se fueron. ¿Se fueron? Se fueron, sí. Se fueron. Bueno, no sé si entre esas feministas estaban Zuriñe o Maricruz, pero me empiezo por ti, Zuriñe. ¿Cómo entiendes tú ese boicot o ese intento de boicot que está sufriendo Juan Soto Ibars? ¿Lo apoyas?
No, yo apoyo que el boicot es pues, no leerlo, no comprarlo, ¿no? O expresar una opinión. Yo he sufrido personalmente, y muchas feministas hemos sufrido boicots en nuestras charlas, presentaciones de libros y en nuestros propios trabajos. Así que no lo compartimos. De hecho, ya ha comentado él mismo que la persona que cometió una agresión en la librería fue un hombre. De hecho, me ha entrado una llamada y entonces se me ha cortado. No te preocupes, Maricruz, que te estamos escuchando, que te ha entrado una llamada y se te ha cortado. Eso es típico. Pedimos que nadie llame en este momento porque si no Maricruz pierde la conexión. Maricruz, aprovecho para preguntarte a ti, por ese intento de boicot del libro de Soto Ibars. ¿Qué tienes que decir? Claro. Nosotras tenemos que decir que las feministas estamos acostumbradísimas a la cancelación. De hecho, las compañeras de Docemco intentaron presentar La coeducación secuestrada, un libro que sin ninguna publicidad va ya por la 3ª edición, y han sufrido amenazas de muerte. En una de las presentaciones amenazaron con quemar la librería dentro con todas las personas asistentes. Sí. Por el tema queer y tal. Sí. Perdone, estoy hablando, si es tan amable, la educación es muy importante. Bueno, entonces nosotros estoy diciendo que conozco el caso. Que es la cancelación, porque nos han cancelado en numerosas ocasiones y sabemos muy bien lo que se siente. Sabemos también lo importante que es transmitir la información. Así que, claro que lo entendemos. ¿Cómo no lo vamos a entender? Vamos a hacer una cosa, Maricruz, para que la gente lo entienda, porque hemos hablado de este libro ya en este programa, pero igual alguien en casa dice, bueno, pero ¿cuál es la tesis que sostiene Soto Ibars que le hace, digamos, vulnerable a una cancelación? ¿Cuál es tu pecado capital para entendernos? Repito que creo que no me hace vulnerable. Se ha levantado protestas normalmente de gente que no ha leído el libro, ni siquiera conoce el contenido del libro, porque la tesis del libro es que durante 20 años hemos desarrollado un sistema de protección fabuloso para la mujer maltratada, que ha sido utilizado por un número indeterminado pero abultado de mujeres que no son maltratadas para maltratar a hombres. ¿Te atreves a poner número a esa cifra que tú dices que no es el 0,001 que nos dicen oficialmente? Sí, o sea, me atrevo a poner cifra, pero es una cifra estimada. Yo he hablado con decenas de instructores, policías, abogados, gente del mundo de la justicia que está en primera línea y dan estimaciones que lo que pasa es que son muy variables. La mínima que me dan es 5-10%. 5-10% de denuncias falsas. De denuncias falsas en las 3 millones de denuncias que ha habido en 20 años, ¿vale? Un 5 o un 3% serían ya 90.000 casos. O sea que siendo un porcentaje muy pequeño, por acumulación, es mucha gente afectada, aún en la más conservadora de las estimaciones. La media es 20-30%, donde nos estamos yendo al 1.000.000 de personas afectadas por las denuncias instrumentales y falsas. Conviene que aclaremos, Juan, que tú no tienes nada en contra de la ley contra la violencia de género. Evidentemente no eres un negacionista de la violencia machista, el libro... pero sí que crees que 20 años después esa ley debería reformularse, retocarse. Sí, primero pienso que la ley sí que tiene un problema categórico, que es la anomalía en Europa, que somos el único país de Europa donde hay una discriminación penal del varón por el mismo hecho, por el maltrato doméstico, ¿no? Al varón se le reserva una pena más alta. Eso me parece una anomalía y yo sí que soy partidario de reforzar la protección de las mujeres maltratadas. Creo que la ley está dejando pasar muchos casos. Creo que en los casos más graves de maltrato la ley no está pudiendo cubrirlos porque muchas mujeres en situaciones muy graves retiran la denuncia o ni siquiera denuncian, y esto lo vemos en las cifras de asesinatos cada año y en los casos más graves. Pero creo que el gran agujero de esta ley, y es lo que yo investigo en el libro sin negar la otra parte, es que muchos hombres han quedado totalmente desprotegidos ante una situación de abuso judicial. Y eso ha roto muchas vidas, no solo de hombres, sino de todo su círculo de mujeres que les quieren. De las personas que me están escribiendo, estoy recibiendo del orden de 60-70 correos al día desde que salió el libro, el 30% son mujeres, madres de víctimas de la denuncia falsa, nuevas parejas de víctimas de la denuncia falsa y mujeres maltratadas que han visto cómo los recursos no llegan para ellas porque el sector está inflacionado con muchos casos que no tendrían que pasar por ese filtro. Pues antes de que Antonia dé su opinión, porque está sintiendo cuando tú hablas, Afra, ¿cómo te suena a ti esta música? Mal. Me suena mal. De entrada, lo que no acabo de entender muy bien es el título del libro. ¿Cómo que esto no existe? ¿Cómo que esto no existe? Pues es la reacción que me estoy encontrando. Un segundo, déjame hablar. Vale. ¿Cómo que esto no existe? Vamos a ver, pero si hay partidos políticos que han hecho bandera literalmente de este concepto de las denuncias falsas. Pero ¿cómo que esto no existe? Si, como bien ha dicho Soto Ibars,
le han hecho no sé cuántas entrevistas con respecto a esto. Y lo presenta un libro como si precisamente esta fuera una cuestión invisibilizada, no tratada y haciendo bandera de algo que es una censura. Pues no, no cuela. Te has subido sobre una ola a surfear para vender. Para vender. Y yo personalmente, y yo te voy a ser muy sincera, personalmente, con respecto a lo que acaba de decir Soto Ibars, oye, lo siento mucho, es que estamos hablando efectivamente de un tipo de violencia que sufren las mujeres y que la ejercen los maltratadores. Y hay que decirlo así, Pues no es algo que nos hayamos inventado en España, ni las feministas españolas, es que esto lo dice la OMS, yo pretendo la ONU, que esto sea la un Comisión diálogo muy Europea, fluido entonces... y si puede ser, a mí me gustaría no intervenir. Enseguida escuchamos Una ley al para resto, pero ¿qué proteger le a las respondes mujeres. a Afra, Que el Juan? título de Esto no existe tiene el máximo sentido cuando lo que me estoy encontrando es que en la reacción negativa es como decir, no, las denuncias falsas o no existen o son totalmente minoritarias, cosa que está desmontada en el libro, o no son tan importantes porque lo importante es la mujer maltratada. Yo en ningún momento le he quitado importancia a la mujer maltratada. Si, por ejemplo, Afra hubiera leído el libro, sabría que empieza con la historia de una mujer maltratada y que a lo largo del libro no pierdo en ningún momento el pie sobre esto. Estamos hablando de las consecuencias. Estamos hablando de las... Inviertes la carga. Afra, déjame que le pregunte a Antonia. Pero si no lo has leído, Afra, es que... Y lo aplaude. Antonia, ¿qué opinas? Estamos como el otro día. Yo me he leído el libro y, bueno, pues en realidad pone sobre la mesa un montón de cuestiones que afortunadamente ya era hora de que alguien las pusiera sobre la mesa, porque precisamente esas cosas que está poniendo sobre la mesa son las que, si se atendiera a ellas, son las que iban a ayudar a las mujeres que, sobre todo, en más peligro de muerte están, porque se iban a poder optimizar los recursos policiales, toda una serie de recursos ¿Tú crees que se están malbaratando recursos por culpa de las denuncias falsas? Establecidos. Perdón, estoy hablando, yo le dejo hablar cuando acabe. Pero Que si le solo veo ha con el levantado dedo, el dedo. que le veo con el dedo levantado, Espera, sí, pero Afra, le veo con muchas no ganas. me lo levantes, que Cruz y Zuriñe todavía, Maricruz y Zuriñe todavía tienen que hablar. ¿No puedo levantar el dedo? Por un lado, eso, creo que se iban a optimizar y se iban muchísimo mejor los recursos. Segundo, en nuestro país, desde hace 20 años, a base de todas las campañas que se han hecho de sensibilización con respecto del maltrato hacia las mujeres, creo que se ha producido una hipersensibilización con respecto de este asunto, que me parece muy bien, siempre y cuando no se hubiera desensibilizado el maltrato que sufren hombres y niños. ¿Que tú crees que no ha sido tenido en cuenta ese maltrato por culpa no de lo las creo, denuncias falsas? no lo creo. Solamente tenemos que coger el Convenio de Estambul, que se incumplen pues como 11 o 12 artículos, donde se dice que hay que proteger a hombres y niños. Bueno, lo puedo leer entero, lo tengo aquí, y resulta que se están incumpliendo en nuestro país. Esa ya es la prueba de la desensibilización. ¿Qué responde a esto Maricruz? Mire, a mí a nosotras, a las docentes, lo que nos preocupa es que el discurso de poner en el foco las denuncias falsas, que por supuesto existen, un 0,01% según el Consejo General del Poder Judicial, poner el foco en esto es desviar la atención de un problema social gravísimo que sabemos que existe. A nosotras nos preocupa la educación del futuro de esta sociedad, que son los niños y las niñas, y queremos que tengan una relación sana. Entonces nos parece muy peligroso porque diariamente estamos tratando de desmontar en las aulas los bulos de que la violencia contra las mujeres no existe. Incluso el Barómetro de Juventud y Género ha investigado y sabe que el 51% de los chicos creen que es así, que no existe esa violencia, que es un invento ideológico. Entonces, los datos que usted maneja están avalados por el Barómetro de Juventud y Género en cuanto a opinión, pero no en cuanto a realidad. Porque sucede que nosotras lo venimos denunciando. Hay un aumento muy grande del negacionismo de la violencia a la vez que aumenta la violencia contra las chicas. Pues y eso no lo decimos nosotras, ni lo decimos basándonos en nuestro criterio. Tenemos los datos de Fiscalía, un aumento del 115% de violencia sexual ejercida por chicos menores contra chicas en los últimos 7 años. Claro, es que, Juan, te acusan de hacerle el caldo gordo a la extrema derecha, Claro. Que sí es negacionista respecto a la violencia. No a la extrema derecha, sino al negacionismo que nosotras vemos en las aulas día a día. Pues a ver qué responde Juan a eso. Yo le quiero responder. Todo eso que usted está contando sale también en el libro. No pierdo... Es que he intentado hacer
el estudio más amplio posible sobre el fenómeno, tanto de la violencia silenciada, de los problemas en los juzgados, y también trato el tema de la juventud al que usted se está refiriendo. Si usted quiere combatir los bulos para dar a sus estudiantes, o que se dé a los estudiantes, una información no sesgada, lo primero que tienen que hacer es dejar de hablar de un 0,001% de denuncias falsas. Yo les brindo el libro que he escrito, en el que cojo ese dato y lo someto a una crítica absolutamente racional, con toda la información que hay disponible, que es muy poca. Mire, le voy a poner un ejemplo que seguro que usted va a entender. Yo creo que nos podemos entender, ¿eh? Si hubieran cogido los datos oficiales de la Fiscalía en los años 50, hubieran descubierto que no había apenas mujeres maltratadas, porque no denunciaban, no se recogían los datos de una manera interesada, sino que se barría debajo de las alfombras. Los datos oficiales a veces sirven y a veces no sirven para saber de la falibilidad de los datos oficiales. En el terreno de las denuncias, de verdad, tenemos que hacer algo para evitar que hombres sean victimizados por un mecanismo de protección de mujeres y que mujeres verdaderamente maltratadas estén encontrándose una cola adelante con un número indeterminado de señoras que no necesitan el recurso. Entonces, esto no rema en contra, señora. Esto intenta remar a favor. Sí, lo que pasa que si el tema... A ver, Zuriñe, te escuchamos y luego... Sí, bueno, los pobres hombres revictimizados, los últimos casos de violencia machista, que llevamos muchísimos este año, que tenemos una media de 80 mujeres asesinadas cada año, de 3 violaciones, de 3 agresiones sexuales al día. Los últimos casos se sabe por los medios de comunicación que eran hombres que ya tenían denuncias previas de parejas previas por malos tratos. Sí. Es terrible la victimización que sufren, que no entran en la cárcel, que siguen haciendo su vida exactamente normal, siguen teniendo una pareja tras otra a la que maltratan, hasta que asesinan. O sea, que no funciona el sistema de protección demasiado bien. Es decir, el sistema funciona muy bien. Y la prueba de lo que dices de los juicios que no se celebran, que llamáis denuncias falsas, es que es la garantía de que este sistema judicial es garantista también con los derechos de los hombres, porque se han de aportar unas pruebas que en unos delitos que se realizan generalmente en un ámbito privado o doméstico es muy complicado aportar. Esa es la prueba de que el sistema es garantista exactamente igual con los hombres que con las mujeres, y que los hombres no se revictimizan. Con la de delitos que hay, ahora mismo hay más de 100.000 casos de violencia de género abiertos en los juzgados. Y lo curioso es que todo el mundo conoce a un primo, de un tío, de un cuñado, de un compañero de trabajo que ha sufrido una denuncia falsa. Pero con 100.000 casos abiertos por violencia de género, nadie conoce a un maltratador. Qué curioso. Claro que te escriben hombres que en su inmensa mayoría probablemente sean maltratadores, aunque ni siquiera sean capaces de... Vamos a dejar que responda Juan. Bueno, que responda Antonia, porque Antonia trabaja con esos hombres a los que acaba de llamar usted maltratadores con una facilidad tremenda. Yo trabajo no solamente con hombres, trabajo también con mujeres maltratadas, y por unos motivos muy obvios de los cuales no quiero hablar aquí. A las mujeres, primer punto, cuando van a una comisaría se les trata muy bien, afortunadamente, gracias a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la Policía Local. ¿Y a los hombres? El problema de los hombres, y aquí he intervenido yo personalmente en comisarías de este país, recuerdo un hombre, se había intentado suicidar porque tenía una mujer, bueno, ya sabemos que era una psicópata, digo porque está condenada por maltrato a él, por maltrato a uno de los 2 hijos y por denuncia falsa. Bueno, en este caso, este señor fue a denunciar, estaba destruido, yo les llamo los hombres de los brazos caídos, estaba totalmente destruido a nivel psicológico, ella ya había llegado desde hacía años al maltrato físico. Primero los anula y después... ¿Y qué le pasó, Antonia? ¿Qué le pasó? Pues que fue a denunciar a la Policía Nacional, se fue a presentar una denuncia diciendo miren cómo estoy, y acabó detenido, porque resulta que el señor policía dijo, mire, yo voy a llamar a su mujer, y si su mujer dice que el maltratador es usted, le voy a tener que detener. Y acabó detenido. Ustedes se imaginan en los años 80, yo nací en el 63, muchos años ya, en los años 80 o en la época de Franco, cuando a las mujeres iban a denunciar a la Guardia Civil y la Guardia Civil le decían, mire señora, vuelva a ser con su marido, la devolvían
a la casa con el maltratador. En este caso, al maltratado no lo devuelven a la casa con la maltratadora, lo detienen como si fuera un maltratador. Por favor, esto hay que mirarlo. Y no estoy negando, y diciendo esto, perdóneme, diciendo esto, no estoy negando el maltrato sufrido hacia las mujeres, todo lo contrario. Bueno, pues todo lo contrario. Lo que pasa es que creo que tenemos que mirar a los dos lados, no solamente a uno. Yo es que de entrada creo que me sorprende muchísimo que la señora Carrasco haya hablado del convenio de Estambul cuando en más de una ocasión ha negado la violencia de género. Estoy absolutamente sorprendida porque lo primero que hace... Perdón, le voy a interrumpir. Lo que usted acaba de decir es mentira. Es mentira. Le he escuchado antes. La violencia no tiene género. Pero, no le digo más. Esa es su fotografía. No le mentir, digo más. Porque por muchos factores sabe lo que es, lo ha sufrido. Hombre, por favor. Puedo asegurar que no la niega. Vale, sin más. Seguimos. A mí, precisamente, que se venga a hablar de la instrumentalización, por ejemplo, que pueda existir en esta norma, cuando la instrumentalización existe con todas absolutamente las leyes y se haga una defensa sobre este hecho, es que claramente tiene una pretensión, que es la invisibilización de lo que pasa a puerta cerrada. Dos, que las denuncias sean categorizadas como falsas no significa necesariamente que sean falsas. No significa que necesariamente sean falsas, sino que simplemente, como bien se ha dicho antes, no se han podido probar, porque es un tipo de violencia que sucede a puerta cerrada. Y sí, este tipo de mensajes ayuda precisamente a que las mujeres tengan miedo a poder denunciar. Y sí, esta ley protege a las mujeres, a más de 30.000 cada año. Y a mí, sinceramente, de verdad lo digo, cuando tengamos leyes que hablen precisamente de denuncias falsas con respecto a otras leyes, entonces de acuerdo. Pero si no hay una clara pretensión, que es subir a la ola de la extrema derecha para ¿Querías decir algo vender. respuesta por alusiones a eso de que todas las leyes se pueden instrumentalizar? Y todas muy breve. Todas las leyes se pueden instrumentalizar, todas las leyes se pueden instrumentalizar, pero no hay ninguna ley en el ordenamiento jurídico español, salvo la ley de sucesión, que discrimine a un sexo. Y en la ley de violencia de género, cuando se reservan más penas más altas, ya sé cuál es la explicación. Esta es una ley muy especial. El 90% de los condenados por terrorismo son hombres y nadie considera que sea una ley contra los hombres. Pero es que esta ley es una violencia que se ejerce sobre mujer. Ya has mostrado en cada porcentaje que sube una décima, en cada porcentaje que sube una centésima de posibles denuncias falsas escondidas en este país, estamos hablando de miles y miles y miles y miles y miles de vidas rotas. Es lo mismo que pasa con el maltrato. Estoy hablando de un tipo de maltrato de género, el que sufren los hombres en España por razón de su sexo, gracias a una ley de protección. Tengo que dejar aquí, pero como evidentemente el asunto es de calado, genera mucha controversia, volveremos a ello. Doy las gracias tanto a Maricruz como a Zuriña y a Antonia por estar hoy presentes en este debate. Y Miquel...